El ciudadano ha sido expulsado de la esfera pública. Con ello, ha generado grandes niveles de desafección ciudadana hacia la política, pero también nuevos procesos de repolitización. Hoy dialogamos con Janina Güell, investigadora del Instituto de Graduados de Ginebra, sobre las herramientas disponibles para mejorar la participación ciudadana. ¿Qué hacer para volver a darle el protagonismo a la ciudadanía, a la sociedad civil? Yo creo que primero hay que hacer mejores diagnósticos, ¿no? A menudo se habla de este desenganche y de la salida de la ciudadanía de la esfera pública, pero también tenemos que plantearnos cuándo hubo tal presencia masiva de la ciudadanía más allá de la participación electoral. Con esto lo que quiero decir es que no hay como un momento dorado donde la gente participa, no es un momento rusoniano donde todo el mundo participaba y ahora ya no se da así. Diría que los cambios principales se dan alrededor de la representación. Si hay un momento previo en que los sindicatos eran más poderosos, los partidos políticos eran más poderosos, y ahora hay un momento en que no lo son tanto. Y hay una mediatización además de las formas de hacer política. Pero yendo directamente a la respuesta a tu pregunta, creo que la forma de trabajar para mejorar nuestros estándares democráticos pasa por incrementar la participación ciudadana, pero no solo por eso. Yo creo que es tan importante como eso trabajar en el fortalecimiento de la representación y en la mejora del debate, de la calidad del debate y de la conversación pública. Por eso actividades como esta del GIGAP son tan importantes, me parece. Fíjate que cuando hablabas del diagnóstico yo pensaba un poco en este boom que hay por parte de algunos líderes políticos justamente ante la demanda de mayor participación. Lo que se ha entendido es hacer referéndum o hacer consultas populares y se ha convertido en algunos contextos geográficos eso como si fuese la solución. ¿Puede ser ese malentendimiento parte de ese problema? Es decir, ¿hasta qué punto las consultas populares o la utilización constante de las consultas populares y de los referendos son parte de la solución? O sea, el problema acá de vuelta es como la falta de contexto a la hora de entenderlo. Cuando líderes políticos activan consultas populares, normalmente lo que quieren no es la participación ciudadana, sino legitimar sus propios proyectos. En algunos casos es legitimar y puede hasta estar bien en algunas ocasiones. En otros es utilizarlos de forma instrumental para superar bloqueos institucionales. No, a mano tenemos ejemplos notables como el de Venezuela en el 99, cuando se convoca un referéndum para finalmente abrir la ventana a un cambio constitucional que la Constitución no permitía. Entonces ahí hay un uso instrumental, por lo tanto ahí es muy complicado porque no se va a resolver el problema y de hecho no es legitimar lo que se está buscando. Ahora hay otras ocasiones en que los referendos y las consultas populares sí pueden ser muy importantes. Pero eso tiene que darse con unas garantías para la ciudadanía. Digo, ejemplos claros de dónde funciona bien. En Uruguay, por ejemplo, donde cualquier reforma constitucional debe ser ratificada en referéndum y donde la ciudadanía puede reunir firmas para activar una consulta, pero el presidente no puede hacerlo. Entonces hay que entender los contextos y también poner ciertas cautelas frente a esos discursos de los liderazgos de promoción de una participación que en realidad está sirviendo a sus intereses en términos de acumular poder, no de generar políticas públicas, sino de acumular poder. Además de este diagnóstico y de este entendimiento del contexto, hay otro elemento que ponías sobre la mesa que es la cuestión del debate, ¿no? Y el debate, cuando hablamos del debate público, que quizás también es un concepto demasiado fácilmente utilizado, sí, siempre buscamos ciertos estándares de ese debate público, ¿no? Y aquí entra otro factor para la generación de este debate, que son precisamente las redes sociales, ¿no? En algún momento los medios de comunicación y ahora más las redes sociales. ¿Qué rol crees que están jugando las redes sociales en la necesidad de instalar ese debate público de altura? Bueno, ha ido cambiando desde su emergencia en un periodo de tiempo muy rápido, podemos decir, desde 2006, 2007 hasta hoy, con Facebook, ¿no? Redes como Twitter. Es realmente un tiempo muy rápido en el que han cambiado muchas cosas. Ha habido momentos en el que lo que se destacaba era el uso positivo, activando a la ciudadanía, articulando redes, haciendo difusión de ciertas causas, ¿no? Como Black Lives Matter o antes algunos movimientos como el Yo Soy 132 en México. Ahora diría que toda la mirada está puesta sobre la toxicidad y la polarización. En cualquier caso, a mí me parece que las redes de alguna manera
conectan con el estado del debate público, ¿no? Lo devuelven como en un espejo deforme y quizá lo amplifiquen también. Pero no es que podamos decir, bueno, es algo que funciona aparte, funciona en conjunto. Y ahí el problema que hay, me parece, es la fuerza de las emociones y de ciertos componentes de irracionalidad en el debate público, por un lado, y por otro también esta creciente polarización de la que estamos hablando, ¿no? Que también pone sobre la mesa que hay un juego donde unos ganan y otros tienen que perder por defecto. Se funciona más como una relación entre enemigos que una relación entre gente que debate entre argumentos que pueden ser igualmente legítimos. Y ahí tenemos un gran problema que de vuelta es amplificado en las redes. Profundizando un poco en esta idea de la polarización, que no es nueva tampoco, pero sí quizás lo que estamos viendo en los últimos años es más un auge de lo que se llama polarización afectiva, ¿no? Que tiene precisamente que ver con este tema de lo emocional. Se puede, igual vemos que en los últimos tiempos está aumentando también esa polarización afectiva hasta el punto de llegar, pues eso, ¿no? a tratar a los actores políticos no como adversarios sino como enemigos, a dificultar el consenso, el debate. ¿Se puede revertir esa polarización y esa polarización afectiva o no es necesario? Sí, yo creo que se puede y se debe revertir. Me parece que la tendencia en algunos sistemas políticos, y de vuelta los contextos siempre importan, hablamos en general, hay casos donde esto es dramático, hay otros donde no es tan así, hay que considerarlo también. Pero en cualquier caso, el gran problema de la polarización creo que tiene una dimensión que tiene que ver con lo institucional también, ¿no? Cuando vemos cómo funciona la dinámica de competencia entre partidos políticos. Los partidos políticos, cuando quieren conseguir el poder, deben diferenciarse de sus adversarios y compiten por la atención de la ciudadanía devenida en audiencia, ¿no? Son espectadores de esto. O sea, el que grita más, el que dice la cosa más bárbara o llamativa, acapara esa atención. Entonces se generan unas condiciones para el acceso al poder, o sea, la polarización cada vez saca más réditos a nivel electoral, que después son contrarios a los incentivos que se necesitan para la buena gobernanza, que es la de los acuerdos. Entonces ahí hay una trampa y hay que resolverla. Hay que pensar minuciosamente en cada contexto, ¿no? Ahí no se pueden dar soluciones desde arriba porque si no son vacías. Educar, firmar acuerdos de ética, de convivencia, las campañas, son todos eslóganes que hay que bajarlos a medidas concretas que se puedan hacer en espacios concretos. Y a veces ese intento por llamar la atención y por movilizar un poco a la ciudadanía cuando llegan las elecciones va más allá de las elecciones, ¿no? Es decir, quizás los líderes políticos y los partidos políticos toman esa dinámica en campaña electoral, en tiempo electoral, pero después cuando llegan al gobierno se mantienen un poco en esta idea de espectacularización, etcétera. E incluso estoy pensando en casi que un uso compulsivo de las herramientas como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en el caso de Bukele, de Milei, de Noboa en Ecuador, que utilizan más casi que sustituyen, las redes sociales pasan a sustituir el Parlamento, la opción más de ejecución. ¿Hasta qué punto podemos generalizar eso o podemos preocuparnos por eso? Nos tenemos que preocupar por eso sin duda. Y creo que ahí en los casos que estás diciendo, incluso si pensamos en el contexto español, pero también el argentino, el ecuatoriano, estamos hablando de gobiernos que son débiles en términos institucionales, no cuentan con mayorías sólidas que les garanticen la gobernanza. Entonces eso genera unos incentivos para las oposiciones, en algunos casos, como en sistemas parlamentarios, donde puede, digamos, especularse con la posibilidad de debilitar o incluso promover un cambio de gobierno, y en otros, como en el caso argentino, claro, teniendo un poder institucional tan bajo, cuando tiene una minoría en diputados, una minoría en el Senado, ninguna gobernación, entonces su apoyo popular es su único apoyo, y ese apoyo se sostiene a base de mantener movilizada a la ciudadanía. De todas maneras, yo creo que ahí también hay una trampa, porque los discursos polarizantes generan mucho desgaste. O sea, movilizan, pero también desgastan, porque al final del día, pasado un tiempo, si la gente ve empeorar sus condiciones de vida, el discurso de la movilización permanente tampoco va a funcionar más. Entonces es dramático para la democracia en general y es dramático para el sistema, porque hay que generar acuerdos que permitan una mejor gobernanza, y todas estas condiciones van en contra de eso.
¿Y qué cabría esperar en ese escenario de la ciudadanía? Se intenta movilizar a la ciudadanía, pero la ciudadanía ve que no se resuelven sus problemas diarios. ¿Qué escenario podemos imaginar ahí? Bueno, yo ahí de vuelta es un llamado de atención a los contextos, ¿no? Hay casos donde hay organizaciones sociales, sindicatos, determinadas instituciones que pueden ir configurando alternativas que siempre además en nuestros sistemas democráticos representativos van a tener que tener una dimensión electoral. No puedes tener una oposición muy fuerte, pero si no hay canales electorales para construir, va a ser más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que hay que apostar por el tejido social. Creo que hay que hacer una fuerte apuesta por el tejido social a todo nivel. Sostener las organizaciones, sostener los sindicatos, que por supuesto también tienen que ser renovados en algunos casos, que tienen que ser democratizados, pero que la apuesta es justamente por fortalecer el tejido asociativo. Hay una llamada permanente al contexto, ¿no? Es decir, a mirar cuáles son las problemáticas y el contexto en el que se da cada uno de los problemas. Pero también es cierto que cada vez vemos problemas más comunes en la región latinoamericana, entre América Latina y el sur de Europa. ¿Esa problemática conjunta pasa por unas soluciones también conjuntas o la manera de abordar esos problemas tienen que ser conjuntas o igual hay que mirar tanto el contexto? Creo que estamos en un momento en que se usan demasiadas etiquetas globales y algunas habría que dejar de usarlas. Digo, el problema de la democracia en España no tiene nada que ver con el problema de la democracia en El Salvador y no tiene mucho que ver con el problema de la democracia en Perú. Por supuesto, si abstraemos mucho, sí tiene que ver, pero si abstraemos mucho no podemos diseñar nada que pueda, digamos, contrarrestar esos problemas. Ahora, hay otras tendencias globales donde sí tiene que haber una acción conjunta. Y ahí pienso, por ejemplo, en el narcotráfico y la gobernanza criminal. Está claro que hay una articulación global. Hay otra que pueda tener con paraísos fiscales, evasión impositiva y demás, que también requiere una migraciones, es otro tema que realmente necesita soluciones globales que después contextualmente tienen sus especificidades también. Pero insisto, ¿no? Ahora es como que estamos en el momento en que todo es la erosión de la democracia, la decadencia de la democracia. Ya hay algo de eso, pero también hay mucha exageración y creo que el alarmismo tampoco ayuda a pensar bien qué soluciones son necesarias en cada contexto. De hecho, ya para cerrar, hay otra mirada a esta decadencia de la democracia que habla de la repolitización ciudadana, ¿no? Es decir, no estaríamos, según algunas miradas, tanto en un proceso de despolitización, sino en un proceso de repolitización en el que sencillamente la ciudadanía está pidiendo otro tipo de elementos, otro tipo de participación, etc. ¿En qué posturas te consideras más cercana o cuál es tu mirada con respecto a eso? Ha habido como los estudios, ¿no? de participación electoral y movilización dan cuenta de eso. Subieron mucho las protestas, hubo un momento hasta 2019, la pandemia cortó, han vuelto, pero no con la misma intensidad, por ejemplo, el cambio climático y demás, esas protestas. Y a nivel electoral, esa es como la trampa del populismo y del discurso de las extremas derechas, ¿no? Eso se ve, creo, particularmente en Europa, diría. Hubo un momento donde parecía haberse diluido bastante en algún nivel las diferencias entre izquierdas y derechas, y eso llevó a una despolitización que el surgimiento de los discursos de la derecha radical ha revertido hacia una repolitización. Lo que pasa es que esa repolitización en contextos de polarización produce cansancio. Y creo que hay que verlo con un poco de perspectiva. A veces desde la ciencia política se siguen mucho los procesos con la lupa y me parece que hay que combinar mirar con la lupa con mirar a la distancia, con recordar la historia, pero no para pensar que se repite, sino para identificar algunas pistas de lo que pueda suceder y que sean más útiles a la hora de pensar soluciones. No solo de entender los fenómenos, sino que por supuesto hay que entenderlos para pensar soluciones. Pero creo que a veces hay cierta mediatización también de los discursos académicos, ¿no? Y el titular más llamativo va a ser el que sea más dramático y eso tampoco nos sirve. Lo que llamamos la tiranía del titular muchas veces. Exactamente. Janine Nahuel, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y este espacio. Te emplazamos para alguna entrevista con más margen, más en profundidad, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias.